Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Gracias, buenos días. Oiga, doctor, pues en el 2019 se llevó a cabo esta reforma laboral. Yo le pregunto, a la distancia, ¿ha funcionado? ¿Ha cumplido su objetivo? Está cumpliendo su objetivo, Manuel. Está cumpliendo, es un proceso. Las leyes, he escuchado yo de entrevistas sobre la reforma laboral y la reforma electoral también. Las leyes son una causa para generar un efecto. Así es la reforma laboral. Fue una reforma que se dio el voto personal, libre, directo y secreto a los trabajadores, tanto al servicio del Estado como a los trabajadores en particular. Para el caso del sureste, para el caso de todo el país, Manuel, está funcionando. Aquí en Chiapas, por ejemplo, donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es muy activa, el próximo 14 se elegirá por voto personal, libre, directo y secreto a las dos secciones del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección séptima y la 40, y habrá una competencia. Cualquier competencia es saludable para la vida democrática de nuestro país. Las 7 de la mañana con 58 minutos, magistrado presidente. Fíjese que durante la pandemia provocó que una parálisis en los órganos jurisdiccionales del país que ha hecho el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para sacar todo este rezago derivado de la pandemia. Sí, bueno, sí es cierto, tiene usted toda la razón, generó una parálisis porque la actividad procesal en cualquier materia jurisdiccional está relacionada con los trabajadores, con los secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, jueces, magistrados. Bueno, todos suspendieron labores, generó también inmediatamente un paro a las actividades procesales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos tratando de recuperar el tiempo, hacer más expedita la administración de la justicia laboral, pero estamos proponiendo también una reforma, porque nosotros vemos el apartado B, Manuel, vemos la relación de los trabajadores al servicio del Estado, y aparte de la acción colectiva, nosotros estamos procurando que ya no hayan salarios caídos hasta el infinito, por ejemplo, porque eso alarga los juicios. Estamos buscando que las audiencias para los procesos sean más, más orales que escritas. Ya el papel está pasando a ser parte ya del pasado. Y estamos buscando la capacitación mayor, la capacitación técnica del personal encargado de procurar o administrar la justicia laboral. Ahí vamos casi emparejándose, como todo, emparejándose con el retraso a que usted hizo referencia. ¿Con ello se lograría reducir el número de conflictos laborales en el país? Puede reducir el número de conflictos laborales en el país la participación. Por ejemplo, la elección del Sindicato Nacional de Pemex, que tuvo una gran efervescencia en todo el país, particularmente en Tabasco, en Veracruz, en las zonas petroleras, pues ya descargó, la gente votó y por quien haya votado. Igual están ocurriendo en el CENTE. Esto desactiva los conflictos laborales, porque donde más conflictos se da es del lado de los trabajadores, porque están los sindicatos que estaban corporativizados, es decir, los sindicatos del apartado A, de los trabajadores privados, voy a decirle, agrupados en las grandes centrales, en la CTM, en la CROC, en la CROM, pues han mejorado sus condiciones laborales y no se ve la conflictividad que se veía hace algunos años. Donde queda es con los trabajadores del servicio del Estado, y esto va a temperar con que ellos elijan a su representante, con que voten, como van a votar aquí el 14 de marzo en las elecciones que van a haber aquí en Chiapas. Pero, por ejemplo, magistrado, ha habido problemas tras la elección sindical en el ISSSTE, que ha derivado en conflictos y que ahora también en quejas de los trabajadores hacia la directiva del ISSSTE, cuando se hizo todo un proceso dentro del contexto que se tiene ahora de la nueva reforma laboral. Sí, es cierto, la elección del sindicato del ISSSTE fue una elección competida. El resultado de la planilla tuvo la toma
toma de nota tuvo 31,000 votos y la otra tuvo 23,000. Hubo un ejercicio que se desarrolló relativamente en paz. Lo que se ha buscado ahora es, y se ha hecho en el tribunal, es que dialoguen las autoridades, las nuevas autoridades del ICE, con el nuevo sindicato mayoritario. El sindicato perdedor solicitó la constitución de un sindicato nuevo. El sindicato, el del segundo lugar, no el perdedor, el de segundo lugar. Y ya se le reconoció como otra fuerza sindical. Ellos podrán competir, mandarle un día por el recuento a ver quién tiene la mayoría, y quien tenga la mayoría será quien revise las condiciones generales de trabajo. Esa es la ventaja de la libertad sindical, la democracia sindical, que como dije es un proceso que estamos construyendo. Claro, pero al final deriva en conflicto, no se lleva a cabo la elección y se resuelve, sino que hay luego jaloneo. En cualquier competencia hay jaloneo, porque se disputa un mando, se disputa el poder, consecuentemente tiene que haber controversia, dice la gente, se está dividiendo, pero si la gente está dividida en cualquier lugar porque piensa distinto, lo que no debe uno llegar es a la violencia. El discurso, la libertad de hablar, de cuestionar es un derecho, como lo están haciendo todo el mundo en nuestro país. 8:03 a.m, estamos platicando con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doctor Plácido Morales Vázquez. De los conflictos laborales, ¿cuáles serían los más comunes en las dependencias de gobierno? Los más comunes en las dependencias de gobierno son contra el enraizamiento de ciertos liderazgos de corte caciquil, y que ya las bases están desplazándolo. Y eso es muy normal. Venimos de un sindicalismo ya muy autocrático, que empieza a cambiar, que debía haber cambiado desde 1948. ¿Por qué debía cambiar con el hecho? Porque en 48 México suscribió el Tratado de la Libertad Sindical en el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Y hasta ahora, el 1 de mayo del 2019, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se publicó la reforma que le restituye a los trabajadores la libertad sindical. ¿Cuáles son las resistencias? La que siempre se da, la resistencia al cambio. Había una sola federación, la FESTE. Bueno, 2 federaciones, ahora se puede, la FESTE y la FEDEF, creada por el CENTE, cuando era presidente del CENTE la profesora Gordillo. Bueno, ahora en este tiempo cualquier grupo de sindicatos del apartado B que trabajan en el servicio del Estado puede crear otra federación, 1, 2, 3 federaciones. Y entonces generalmente hay resistencias a abrir los espacios de la competencia. Esa es la conflictividad mayor, pero no es una conflictividad, diríamos, de confrontación mayor, ¿no? De violencia, no, hasta ahora no se da. Es la ventaja de la libertad. Con esto que nos comenta, magistrado, ¿cree usted que está resurgiendo el sindicalismo en México? La verdadera representatividad. A mí me han preguntado, hay gente que está prejuiciada contra el sindicato, me decía, es que son malos los sindicatos. No, hay sindicalistas malos. Hubieron sindicalistas, o hay sindicalistas malos. Unos ya no están en el escenario. Los medios de comunicación nacionales denunciaron en muchos casos actos excesivos de corrupción en muchos sindicatos, principalmente al servicio del Estado. Pero está resurgiendo una nueva representación. Hay el voto para elegir y hay la obligación de rendir cuentas. Y con la obligación de rendir cuentas, pues cualquier sindicalizado tiene derecho a saber dónde van sus cuotas, qué le van a hacer a mis cuotas. Claro, usted decía hace un momento que todavía persiste este problema en algunos sindicatos, en algunos grupos. Esto es, hay personajes que tienen el control, que lo han tenido por siempre, aunque ellos ya no estén al frente, ahora están atrás y siguen moviendo los hilos, magistrado. Pues no podría yo afirmarlo. Hay grupos que se constituyeron que siguen teniendo, no voy a decir el control, que siguen dirigiendo sindicatos. No sé si haya poderes
reales, fácticos atrás de ellos, no lo sabríamos, son supuestos, pero pues ya son productos del voto. Si en el caso de Pemex, los sindicalistas de Pemex votaron por la continuidad del grupo que tradicionalmente prevalecía en Pemex, bueno, ellos son los que se equivocaron con su voto, porque pues, votaron todos con su teléfono. Usted ha mencionado ya en un par de ocasiones las elecciones en el CENTE, las que vienen. ¿Esta elección podría terminar en conflicto por lo que representa esta concentración de maestros a nivel nacional? Como se inició un proceso que comenzó previo a la pandemia, de renovación seccional, se van eligiendo las secciones, una se elige por voto directo. Ahora se van a elegir la sección 9 de la Ciudad de México, que es una de las más numerosas, las dos de Chiapas, se acaba de elegir la de Morelos con voto personal, libre, directo y secreto. Son 56 secciones del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores. Cambiando todo ese proceso, me dicen, y yo lo retomo como presidente del Tribunal Federal, encargado de regular la parte sindical del CENTE, encargado con el tribunal es colegiado, ¿no? Me dicen que hay la idea de un Congreso Nacional para modificar los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo lo acepto y lo sugiero. ¿Por qué? Porque es muy vertical el CENTE. El CENTE debe tener una composición menos vertical y más horizontal. Es decir, a partir de la salida de la profesora Gordillo y del grupo de ella, se suprimió la presidencia y se creó y se reconoció a la Secretaría General como era antes. El actual dirigente nacional del CENTE es secretario general. Ya le da un contexto diferente a la estructura de mando o de representación del CENTE. La idea que un sindicato de 2.300.000 agremiados, un sindicato tan numeroso como el CENTE, que ha cumplido una tarea política, han surgido partidos del CENTE, los maestros, y que tiene un peso en sí, sea una institución, una entidad absolutamente participativa y democrática, que esté compuesta por maestros libres, que no sean clientela, y eso lo puede resolver el proceso que va a concluir este año de renovar las 56 secciones. Y creo que el año que viene, en el 24, en marzo del 24, debe elegirse el Comité Ejecutivo Nacional. Supongo que con nuevos estatutos, como es un derecho de ellos, que tienen autonomía para la vida sindical. Sin embargo, magistrado, se ha mencionado que el Baester Gordillo estaría interesada nuevamente en encabezar los esfuerzos en el CENTE, esto es, que participaría, que volvería a intentar llegar a la dirigencia nacional de este sindicato. Si eso ocurriera, si este escenario que estoy comentando se diera, le metería muchísimo ruido a la elección en este sindicato. Pues probablemente hay personajes de la vida nacional que los acompaña el ruido. Han estado siempre en el movimiento político y como tal son ruidosos. Pero hay que ver qué base tiene adentro de las corrientes, adentro del CENTE. Hay muchas corrientes, hay juandistas, joquituristas, elvistas, corrientes que estuvieron en la época anterior, pero el CENTE está en un proceso de renovación, hay un nivel de participación más dinámica de los maestros, y creo que las antiguas corrientes no tienen una consistencia al interior como para decir ellos tienen el control. Es su derecho de la profesora el de participar, es su derecho. Si está a salvo sus derechos, la comisión de elecciones decidirá y puede participar, pero ya el voto resolverá. El voto es secreto, es libre, es personal, y eso da una seguridad de autenticidad, y quien sea, el que sea, en cualquier sindicato, del ISE, de Pemex, en el CENTE, pues ese es el que
quedará, los representará, pero ya no será el tiempo aquel de los privilegios tan onerosos, ¿no? No, ahora tiene que haber transparencia. Nosotros recibimos los informes periódicos de los comités ejecutivos y se turna una comisión de transparencia de los propios comités seccionales. Tienen el deber de rendir cuentas, porque las cuotas son dinero de origen público, no es privado. Ahora, magistrado, se les ha acusado, en particular al tribunal, de que luego las resoluciones tardan y esto generan más conflictos. Bueno, las resoluciones tardan en materia laboral, no solo los del Tribunal Federal, Manuel. Tardaban las de la Junta de Conciliación de Arbitraje. Eran muy lentas, todos los vivimos, las federales y las locales. En primero, porque hubo una sobresaturación, de demandas laborales. Todo el mundo demanda por algo, ¿no? Aunque no tengan derecho. Se demanda a ver qué se negocia. Y eso va congestionando a los órganos impartidores de justicia en materia laboral. Pero la reforma laboral que se publicó el 1 de mayo del 19, en lo que toca al apartado B, ya suprime el tripartidismo. O sea, antes las juntas de conciliación eran un presidente que era nombrado por el gobierno, un representante del trabajo y un representante del capital. Entonces, de aquí que de ellos se revisaban los laudos, desahogaban las audiencias, atendían el proceso, eso hacía inmensamente tortuoso el proceso en primera instancia, voy a decir, el que acababa con el laudo. Pero luego venía el amparo, a veces el amparo directo, y eso alargaba por una eternidad el proceso y habían salarios caídos. En caso de los trabajadores privados, los salarios caídos no deben pasar a los de un año. Quiere decir que el juicio debe terminar en un año. Y ahora es un juez laboral el que tiene que resolver. Y ese juez es una sola persona, no tiene fuerza de todos tres. Lo otro, el proceso se comprimió, se hizo de una sola audiencia y particularmente prevalece la oralidad, no la documentalidad. Y como tal, el proceso es más ágil. La idea es que la justicia laboral sea rápida para cualquiera, para el patrón o para el trabajador, porque tan derechos tiene el patrón como tiene el trabajador. Tantas obligaciones tiene el patrón como las tiene el trabajador. Es decir, no es más de un lado, no es solo de allá, sino de allá y de aquí para allá, viceversa. Entonces, nosotros estamos caminando en nuestro país en materia de relaciones laborales hacia una justicia laboral más pronta, más expedita como manda la ley, pero además suprimiendo condiciones de injusticia. Por ejemplo, también parte de la reforma laboral fue la supresión del outsourcing, que generó tanta injusticia, tantos clamores. Ustedes lo saben, ustedes lo conocen, que era el outsourcing, una manera de evadir las responsabilidades laborales, las prestaciones, las obligaciones y los derechos de la seguridad social. Ahora, magistrado, usted desde Ocosocuautla, Chiapas, ya entramos en la recta final de esta plática, estamos viviendo ya pues tiempos electorales, todos en ruta del 2024. ¿Usted tiene aspiraciones para gobernar su estado, Chiapas? Sí, yo soy de Ocosocuautla, de Espinosa, Chiapas. Es un municipio en el centro que lo conocen poco por su nombre, porque todo el mundo le dice Coita. Es como Villahermosa, pues Villahermosa, pero es un municipio del centro. Bueno, así es, Ocosocuautla y Coita. Yo soy de Coita, soy un chapaneco que ha vivido pues toda su vida aquí. Ahora trabajo por decisión, nombramiento del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presidiendo un tribunal en la ciudad, el Tribunal Federal en la Ciudad de México. Pero mi corazón y mi vida están hechas en Chiapas. Hechas en Chiapas. Llegado el momento, pues yo pues haré la propuesta porque no es proponerse uno, sino hay que proponer qué va uno a hacer. Mire, mi querido Chiapas, mi estado de Chiapas, donde he hecho mucha vida pública yo,
es el estado más pobre del país. Consecuentemente es el que recibe, Manuel, más programas de bienestar. Es junto con Tabasco es el estado que concentra la mayor cantidad de agua, pero aún así la mayor devastación ambiental, consecuencia del crecimiento poblacional. Bueno, usted está muy jovencito, pero recuerda el 94, cuando estalló el movimiento zapatista, éramos 2,5 millones de habitantes, ahorita somos 5,5 millones, y una población así impacta el territorio, impacta a la naturaleza por todo. Entonces tenemos una gran desequilibrio ambiental, y no tenemos que preguntar qué vamos a hacer. Somos frontera con Guatemala. Bueno, somos la mayor, 540 kilómetros de frontera con Guatemala. 540 que recibimos el impacto de la migración. Tenemos la zona del Soconusco sobrepoblada de migrantes en condiciones de injusticia por sus derechos humanos, derecho a la migración. ¿Qué vamos a hacer con todos esos problemas? Yo, en lugar de proponerme, quiero proponer qué puedo hacer llegado el momento. ¿Qué puedo, como chiapaneco, aquí, auténtico, hecho aquí en Chiapas, nacido aquí, vivido aquí, formado aquí, qué puedo hacer en Chiapas? Debemos pasar de los tiempos de, como dijo el tabasqueño Enrique González Pedrero, del país de un solo hombre, o de los pueblos de un solo hombre. Hay que pasar al pueblo al pueblo, a la sociedad, a las instituciones, y Chiapas lo necesita. Y ya estamos unos meses avanzados del 93, son tiempos de mucha emoción electoral, emoción política electoral. Acabamos de ver lo que ocurrió el domingo, es parte de todo ese proceso, y como actor de la vida de Chiapas, digo que en su momento presentaré una propuesta de qué puedo hacer con los problemas de Chiapas. Es mi derecho como ciudadano. Bien, entiendo que sí tiene la aspiración y en su momento presentaré esta propuesta, pero ¿se apunta para la sucesión en Chiapas? Me apuntan, más que yo me apuntan. Yo tengo una base de amigos y amigas y paisanos, seguidores, estoy apuntado. Pero usted acepta que le apunten, como usted menciona. Me dejo querer. Bueno, ok, muy bien. Entonces lo veremos en la sucesión. En su momento usted presentará esta propuesta de la cual nos ha comentado esta mañana. Son las 8:19. Nos llama Héctor Morales Valencia. Le pregunta, magistrado, ¿por qué Navarroteras no permiten que haya sindicato laboral? En estos lugares los empleados son explotados, según Héctor Morales Valencia. Sí, está permitido que se agrupen abarroteras, tenderos, el que quiera agruparse, es su derecho. Lo que pasa es que tienen que hacer el ejercicio. Hay que ver cuántos trabajadores de abarroteras hay en cualquier lugar del país, y entre ellos asociarse y decir, vamos a constituir un sindicato. Es su derecho. Bien, pues yo, magistrado, le agradezco estos minutos, le envío saludos. Gracias, Manuel, saludos y gracias por la oportunidad de hablar a su vastísimo auditorio. Muchas gracias. Saludos, muy buenos días. Es el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el doctor Plácido Morales Vázquez.